Saludos cordiales a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Limón. Mi nombre es el pastor Hugo Venegas, soy de Limón Centro, pero vivo aquí en Pueblo, Colorado, en los Estados Unidos, y soy el pastor aquí de la Primera Iglesia Metodista en Pueblo, Colorado. Es un privilegio para mí compartir con ustedes. Llevo ya más de 35 años viviendo en los Estados Unidos. Tengo dos hijas. La mayor es una oficial con el ejército, las Fuerzas Aéreas Armadas de los Estados Unidos, y ahora mismo ella está sirviendo como una oficial en el Medio Oriente. Y tengo mi hija menor que estudia en la Universidad de Colorado y ella está estudiando enfermería, y estoy aquí queriendo compartir con ustedes. Y una de las preguntas que quisiera hacerles es de cómo podemos nosotros discernir lo que Dios está haciendo, cómo podemos nosotros descubrir la manifestación de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que usted sepa que el mundo está sufriendo mucho. Esta pandemia no es una pandemia local, es una pandemia global. Empezó en Wuhan, China, pero en semanas se expandió por todo el mundo, y ahora especialmente acá en los Estados Unidos el virus anda como loco y todos tenemos que estar cuidándonos, encerrándonos. Pero yo quiero que usted sepa algo, mis queridos hermanos: Dios no está encerrado. Dios está obrando. La iglesia sigue adelante. Sí, hermanos, lo estamos haciendo de una manera diferente. Aquí en mi iglesia no nos podemos reunir. Nos reunimos muy pocos, pero el alcance de la iglesia ha aumentado. Muchas personas se han convertido. Hemos ministrado a gente que antes no hablaba de Dios, porque Dios está vivo, Dios está activo. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer es: ¿cómo podemos nosotros discernir la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro medio? Quiero leerles un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Y esta es una historia acerca de Juan el Bautista, cuando él descubrió la presencia de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan a San Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Escuchen esto. Juan el Bautista dice: yo no le conocía a Jesús, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces nos está diciendo Juan el Bautista que él no conocía a Jesús, pero él reconocía que Dios lo había enviado a él para preparar el camino del regreso de Jesucristo, que él era esa luz que iba a iluminar el camino, a mostrar que venía Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, a redimir a su pueblo de Israel. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Ese era su papel, de preparar a la nación de Israel de recibir la luz, el Salvador, el Creador, el Redentor del mundo. Pero escuchen, hermanos, Juan el Bautista no reconocía quién era Jesús. Y escuchen lo que dice en el versículo 32. También dio Juan testimonio. Este es el testimonio de Juan. Vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Lo escuchan una segunda vez. Dice Juan: yo no le conocía.
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descansar el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ay, hermanos, ven qué enseñanza más fantástica. Dice Juan el Bautista que él tenía un ministerio de preparar el camino para el Mesías, pero él no conocía quién era el Mesías, pero dijo, yo no lo hubiera reconocido si el Padre no me hubiese dicho, Juan el Bautista, sobre aquel quien baja la paloma y sobre aquel quien permanece el Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es el enviado de Dios. Entonces, cuando Jesús bajó al río Jordán para ser bautizado por Juan, y cuando Juan lo bautizó, se abrieron los cielos y la paloma descendió y permaneció sobre Jesucristo. Y Juan el Bautista dijo, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ese es el Mesías, porque el Padre le había revelado a Juan el Bautista que esa paloma, que la descendencia del Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús era la indicación de quién era Él, el Cordero de Dios. Hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta enseñanza? Lo que yo les quiero dejar es que muchas veces nosotros queremos ver a Dios activo en nuestras vidas. Nosotros queremos sentir la presencia de Dios. Nosotros queremos ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero para discernir si Dios está presente con nosotros, hermanos, necesitamos una señal del Padre. Necesitamos una señal del Padre. Necesitamos una confirmación del cielo. Y esa confirmación le fue dada a Juan el Bautista por el Padre, que una paloma descenderá. Y cuando esa paloma permanezca sobre Jesús, ahí está la clave, ahí está la manifestación de quién es Jesús. ¿Cómo podemos nosotros discernir la presencia, la manifestación de Dios en nuestras vidas? Hay que pedirle a Dios que nos dé una señal. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para ver si Dios está obrando en nuestro medio. Yo quiero contarles una historia. Yo tengo 15 años de estar haciendo obra misionera en la Alta Talamanca, en comunidades indígenas, cerca de la frontera en Panamá, sobre el río Yorquín. 15 años de estar trabajando con nuestros hermanos indígenas. Este COVID-19 ha afectado mucho a los Estados Unidos, pero ha afectado mucho también a Costa Rica. Hay en los ámbitos turísticos, muchas personas han perdido sus trabajos. En la costa del Caribe Sur hay mucha gente que padece de hambre. Y nuestros indígenas, que son los que el gobierno nunca se acuerda de ellos hasta que estén los tiempos de elecciones, entonces sí van a la Alta Talamanca a buscar los votos de nuestros indígenas, pero cuando son elegidos se olvidan del pueblo indígena de Costa Rica. Y un amigo me llama y me dice, Hugo, nuestros indígenas no tienen que comer. Y nosotros en la iglesia nos apresuramos y recogimos dinero para comprarle diarios a 110 familias por 3 meses. Hemos estado mandándole diarios a nuestras familias indígenas, tanto en Costa Rica como en Panamá. Bueno, el cuñado mío me llamó hace 3 semanas y me dice, Hugo, los niños de la comunidad indígena no tienen leche. Y la leche en polvo no es muy dañino para esos bebés. Y le digo, ¿y qué quiere que hagamos? Me dice, ¿por qué no compramos cabras? Y llevamos cabras hacia la aldea. Y
Y digo yo, hermano, cuñado, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades, yo no puedo levantar plata bueno, hablemos en 2 semanas, estoy muy ocupado. Hermanos, yo no pude descansar, pensando en los niños sin leche, pensando en nuestros indígenas. Y dije, Señor, estoy muy ocupado. Pero si usted le importa, si usted le interesa que los niños indígenas tengan leche de cabra, manifiéstate. Deme una señal de que usted quiere, de que yo me involucre con lo que usted quiera hacer. En el nombre de Jesús, amén. Y me volví a trabajar. Hermanos, voy a contar que hace unos días me llamó una señora y me dice, Pastor Hugo, le mandé un cheque a la iglesia. Le mandé un cheque para que usted le pueda dar de comer a la gente indígena de Talamanca. Y llego yo y le digo, pero yo nunca le he dicho a usted que tenía que darles de comer a la gente de Talamanca. Y me dice, no, pero yo siento que tengo que hacerlo, que tengo que apoyar. Entonces le dije, señora, ocupamos dinero para comprar cabras, porque una cabra cuesta como 100,000 colones para traer una cabra de leche, especiales de leche. Y entonces ella me dijo, ¿cuántas cabras ocupan? Le digo, yo creo que como 30 cabras. Entonces me dice, el cheque que yo le mandé para las primeras 15 cabras. Y hermanos, ¿quién va a mandar plata sin que alguien le diga que ocupan plata? Eso era de Dios. Y Dios me estaba contestando, Dios me estaba dando una señal de que yo tenía que involucrarme, de que Él estaba obrando, Él se estaba manifestando en dándole apoyo a nuestra comunidad indígena de Yorquín. Y yo anuncié a la iglesia esta historia el domingo pasado. Y cuando llegué a la oficina el lunes, me dice mi secretaria, oye, chamo, pero ¿qué hiciste con la congregación? Aquí todo el mundo viene, aquí hay plata para una cabra, yo quiero comprar 2 cabras. Y dice, pero ¿qué hizo usted? En menos de 24 horas ya hay $6,000, ya hay 3 millones de colones para las cabras. ¿Qué hiciste? Le dije, Dios, yo no he hecho nada. Hermanos, si Dios se quiere manifestar, debemos decirle, Dios, deme una señal, deme discernimiento, muéstrame si esto es de Dios, muéstrame si Dios está operando. Y cuando Dios se manifestó, cuando Jesucristo llegó y fue bautizado y el Espíritu se manifestó, Juan el Bautista dijo, mirad, el Cordero de Dios que limpia todo el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el Padre se lo había revelado. Hermanos, ustedes tal vez se preguntan, ¿pero por qué el pastor Hugo nos está predicando a nosotros? Porque uno de los hermanos de su iglesia me llamó y me dijo, pastor, ¿usted cree que pueda compartir una palabra con la iglesia? La primera iglesia de Batán. Y yo no le dije, ay, estoy muy ocupado, no puedo. Mire, me tienen que mandar galletas Jiffy y me tienen que mandar cocadas y un pambón y pan de negro antes de que yo les predique. No, hermanos, yo no dije eso. Yo dije sí. Sí, no hay problema, hermano. Yo le grabo. No puedo estar con ustedes personalmente el sábado, pero le grabo la palabra, le grabo la administración y se las comparto. ¿Por qué? Porque, hermanos, a mí me han llamado modelos, me han llamado mujeres de negocio, me han llamado gente de Europa,
Me han llamado gente de Chile, de Santiago, Chile. Hermano, nos puede dar enseñanza. Y yo digo, Dios, ¿pero qué estás haciendo? Estamos en pandemia. Y Dios dice, yo no estoy en pandemia, ustedes están en pandemia. Dios está obrando. Y yo he visto gente aceptar a Jesús. Yo he visto gente que Dios ha puesto su Espíritu Santo y se ha movilizado en sus vidas porque Dios está activo. La pandemia es una prueba, hermanos. Es una prueba para ver si nosotros vamos a seguir haciendo las cosas en el pasado, tradicionalmente. ¿Qué pasa cuando no nos podemos reunir? Eso no implica que Dios está de vacaciones. Implica que hay oportunidades de poder ministrar tecnológicamente, de poder ministrar por el teléfono, de poder ministrar en línea, de poder ministrar ayudando a los pobres, de poder ministrar compartiendo nuestras tortillas, nuestra comida. Los que tengan bananos que comparten con los que no tengan. Dios está activo. Dios se está manifestando, pero debemos de decirle, Señor, deme una señal. Señor, muéstrame cómo puedo estar contigo, cómo te puedo servir. Y yo los quiero instar, hermanos, oren, pídanle a Dios, Dios, ¿cómo en medio de una pandemia podemos evangelizar en Batán? ¿Cómo en medio de una pandemia, en la iglesia que es puro Zoom, ahora es puro Zoom, hermanos? ¿Cómo puede manifestarse el Espíritu Santo a través de una iglesia por medio de la tecnología? Dios no está muerto. El COVID-19 anda matando, pero Dios anda salvando. El COVID anda enfermando, pero Dios anda levantando, Dios anda resucitando, Dios anda sanando. Solo debemos tener ojos para discernir, corazones para sentir la presencia de Dios. Hermanos, yo los insto, pídanle a Dios que les dé una señal de cómo Él se está manifestando. Y ustedes van a ver que Dios los va a bendecir como iglesia. Mis saludos, mi amor, mi cariño para todos ustedes de la primera iglesia bautista de Batán. Que Dios me los bendiga y les saluda su hermano Hugo Venegas de la primera iglesia metodista de Pueblo, Colorado. God bless you.